del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, siempre dándote gracias por esta mañana. Siempre agradecido, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia para con nosotros, Dios, por tu provisión, tu cuidado, Dios. Gracias porque estamos acá nuevamente, Señor, un día domingo para abrir tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que no sea yo hablando, que no sea, sino que sea el Espíritu Santo hablando, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Tócanos, úsanos, Padre Celestial. Siempre digo, Padre Celestial, que todo lo que hagamos hoy día sea para tu honra y tu gloria, bendito Dios. Muchas gracias, Señor, quedamos en tus manos, Padre. Amén. Ok, hermanos, hemos estado estudiando el libro de los Efesios, ¿no? La semana pasada, los que estuvieron acá, ok, estuvimos hablando acerca de vestirse de algo, ok. Pero yo les quiero decir algo, hermanos. Sin duda alguna, ¿usted alguna vez ha leído estos versículos que acabamos de leer ahorita? Pablo nos recuerda que cada cristiano tiene una guerra espiritual. Cada cristiano tiene una guerra, una lucha, ¿ok? Pero algo quiero aclarar, hermano, no es una lucha física, no es una lucha de gente, no es una lucha de sangre, de carne, no es una lucha así. La lucha que tenemos es con un enemigo, hermano, con un enemigo muy fuerte, con un enemigo muy poderoso, con un enemigo que usted y yo no estamos capacitados para derrotarlo. Usted y yo, si nos vamos con nuestra propia fuerza, no lo vamos a destruir. Ya, por eso, hermano, lo que digo aquí es una lucha continua, una lucha diaria, una lucha personal, de tú a tú, más o menos así, ¿ok? Pero como digo, no es una lucha con alguien, con una persona que usted puede vencer o lo puede vencer. Acá, hermano, es una lucha con gente, con el mismo Satanás, con sus demonios, con sus seres fuertes, hermano. Es una lucha, ya, que nuestro enemigo diariamente nos quiere estorbar, que cada día nos quiere dañar, ¿ok? Dice ahí, hermano, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Contra espíritus, contra demonios, contra potestades. ¿Y quién domina todo eso, hermano? Es Satanás. El enemigo, hermano, nos ataca de diferentes maneras. Nos ataca en maneras obvias y en maneras no obvias. En maneras directas o en maneras indirectas. Siempre Satanás lo va a hacer así, ¿ya? Satanás es un enemigo, hermano, que siempre va a fomentar la desconfianza en Dios. Siempre el enemigo va a ¿qué? A fomentar la desconfianza que usted y yo como cristianos tengamos ¿en quién? En Dios, ¿ya? Es un enemigo, hermano, que fomenta la desobediencia a Dios. Ese es el enemigo, hermano. Primeramente, que nos da desconfianza, nos produce desobediencia, hermano. También es un enemigo que produce confusión entre los cristianos, confusión entre la doctrina, confusión entre las cosas que dice la palabra de Dios. Eso es Satanás, hermano. Y cada día esa lucha usted y yo la tenemos constantemente. Es un enemigo, hermano, que estorba a veces el servicio que usted y yo queremos hacer en la iglesia. ¿Y por qué haces eso? ¿Y para qué haces eso? No tienes ningún motivo de hacerlo. Eso es lo que hace este enemigo. Es un enemigo, hermano, que también causa división. En las iglesias causa división entre hermanos, causa división. Es, hermano, un enemigo que fomenta al cristiano a vivir de una manera hipócrita, a vivir de una manera llena de maldad, de una manera llena de mundanalidad. Ese es el enemigo, hermano, que usted y yo todos los días tenemos que ¿qué? Enfrentar, hermano. ¿Ok? Pero, hermano, es un enemigo que nunca descansa. ¿Ya? Es un enemigo que está ahí todos los días, a cada rato, en cada instante. Está ahí ese enemigo. No va a descansar, nos va a causar desconfianza, nos va a causar desobediencia, nos va a estorbar en nuestra manera de servir, en nuestra manera de vivir. Y siempre va a estar ahí porque Satanás no descansa. ¿Ya? Hermano, nunca olvidemos que Dios es fuerte, ¿no? Siempre Satanás va a estar rodeándonos, pero recuerde que Dios también va a estar, ¿qué cosa? Rodeándonos. Siempre Dios va a estar
allí, hermano, tenemos eso sí, hermano, usted y yo tenemos a un Dios fuerte, a un Dios poderoso de batalla, dice el Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos un Dios poderoso de batalla. Así que, hermano, no tenemos que dejar de pensar en eso. Satanás no descansa, pero Dios tampoco no descansa. Eso tenemos que tener. Hermano, tenemos un Dios capacitado ya para este enfrentamiento. No solo eso, hermano, sino que también nos capacita a usted y a mí para poder no derrotar, pero tal vez enfrentar a quién, a Satanás. Porque, hermano, si usted y yo humanamente nos ponemos a enfrentar a Satanás, ¿qué vamos a hacer? Mejor no lo hagamos. Pero sí tenemos un Dios sumamente capacitado que nos puede ayudar para vencer a quién, a nuestro enemigo, ¿ya? Como le dije, si Satanás nos rodea, Dios también nos rodea, hermano. Siempre lo va a hacer. Pero, hermano, por eso que Dios nos manda acá en el versículo que vamos a leer. La semana pasada estuvimos viendo desde el versículo 10, ¿no? Vamos a leer un poquito para empezar y para entrar en materia. Efesios capítulo 6, versículo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿quién? ¿En el poder de quién? De sus fuerzas. Dice el versículo 11: vestíos, pónganse, ¿qué cosa? Pero ¿qué dice antes? Toda la armadura. No dice póngase un poquito, póngase dos, póngase tres, dice toda la armadura. ¿Ok? También dice, hermanos, allí, vestidos de armadura para que podáis estar, ¿qué cosa? Firme. Mire esa palabra, para poder estar firme contra las hechanzas del diablo. Versículo 13: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13: por tanto, ¿qué dice ahí? ¿Tomad qué cosa? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en los días malos, y habiendo acabado todo, ¿qué dice ahí? ¿Y cómo empieza el versículo 14? Estad pues firmes. Hermano, esa palabra se ha repetido algunas veces acá en el libro de los Efesios, ¿no? Estad pues firmes. Hermano, y es una batalla que Pablo le venía diciendo a todas las iglesias, hermano. Lo que más nos cuesta a nosotros como cristianos es mantenernos, ¿qué cosa? Yo siempre le digo al hermano: ¿cómo está, hermano? Bien, firme como corbata de muerto, le digo, ¿no? O firme como pate cojo, ¿sí o no? Firme ahí. ¿Qué es eso, hermano? A pesar de las luchas, a pesar de las peleas, siempre firme. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Dice allí: velad, ¿no? Versículo 13 de 1 Corintios 16, 13. Velad, y que dice ahí: estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. ¿Qué dice Gálatas? Un libro atrás de Efesios. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Colosenses, unos libros más adelante, Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses 1, 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes, ¿en qué? Y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Hermano, aquí Pablo le dice a lo de la iglesia de Corinto que está, ¿qué cosa? Firme. A lo de Gálatas, ¿qué le dice? Estar firme. A lo de Colosas, ¿qué le dice? Estar firme. Y a lo de la iglesia Amor y Verdad, ¿qué le dice? Firme. La firmeza es para todos, hermano. Si el apóstol Pablo le dice, hermano, permanecer firme, porque sabe y sabía, hermano, cuáles son las acechanzas de nuestro enemigo. Por eso, hermano, como creyente, como cristiano, no solamente que Dios nos deja ahí, ¿no? A la deriva. Dios, hermano, aquí nos muestra 6 elementos de la armadura de Dios que debemos ponernos.
6 elementos de la armadura de Dios que usted y yo debemos ponernos. No es opcional, ¿ya? No es unas sí y otras no. Tal vez esta la necesito hoy día, tal vez esta de acá, no. Y ya vamos a ver, hermano, por qué era necesario que siempre teníamos que tener toda la armadura. Y el soldado romano, hermano, recuerde cuando Pablo escribió esta carta de Efesios, ¿dónde estaba él? Estaba preso. Y si estaba preso tenía un soldado custodiándolo a ellos, ¿no? Viéndolo, si tal vez lo tenía frente a frente. Hermano, y vamos a ver, aquí hay una imagen, si la puedes poner, más o menos, cómo era la armadura. Ya vamos a estar viendo uno a uno de los 6 elementos, más o menos, que tenía un soldado. ¿Ya? Y el soldado, si le faltaba una de esas, hermanos, corría mucho peligro. ¿Ya? Recuerden que el imperio romano era un imperio muy sanguinario, la palabra, ¿no? Sangriento, muy malo, muy perverso. Los romanos fueron los que inventaron o los que hicieron la crucifixión, la peor muerte que puede haber, como murió nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Eso, hermanos, por eso el soldado siempre tenía que estar, ¿qué cosa? Firme. ¿Ya? Y con su armadura. Por eso dice ahí el Pablo, vestidos de ¿qué? De toda la armadura. ¿Y por qué tenemos que vestirnos de toda la armadura, hermano? ¿Para qué? Para así estar listos contra las acechanzas del enemigo. Porque recuerde que Satanás nos causa división, nos causa problemas, nos causa desconfianza, nos afecta el servicio, ¿no es cierto? Pero aquí dice el apóstol Pablo, hermano, en el versículo 11, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. ¿Ya? Y vaya que el Satanás es un enemigo bien poderoso, ¿no? Bien fuerte. Dice ahí, hermano, versículo 14. Vamos ya a ponernos la armadura. Ahí está el soldado romano. ¿Ya? Versículo 14 dice así: estad pues firmes. Esa es la primera frase que empieza aquí. ¿Ya? Usted ya tiene la armadura, ya se va a poner, la armadura, o ya la tiene, pero vamos a ver lo que significa cada elemento de la armadura. Cómo Pablo, al ver al soldado romano allí, cómo nos las explica a nosotros hoy en día, para que nosotros podamos aprender un poco más, hermano, y lo que significa cada utensilio que tenía el soldado romano. Y cómo Pablo lo lleva a lo que dice la palabra del Señor. Dice así, hermano: estad pues firmes, el versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice allí, ceñidos vuestros lomos. La palabra ceñido, hermano, era el cinturón de la verdad. Ya, el soldado romano tenía una bata, siempre se ponían una bata. Ok, y usted, no sé, nunca me he puesto una bata, tal vez cuando me operaron nomás, ¿no? Pero siempre una bata como que no es muy cómodo, ¿no? Y hermano, el soldado romano, para lo primero que él tiene que ponerse es su cinturón. Es el cinturón. O sea, y usted, imagínese una bata y se pone el cinturón. ¿Qué hace el cinturón? Sostener. ¿Ya? Y el cinturón, ese cinturón, ya vamos a ver más adelante, tenía una espada, ¿no? Pues ya vamos a ver más adelante. Pero hermano, lo primero que dice Pablo ahí, ceñido vuestros lomos. Recordemos, como le dije, que el apóstol Pablo estaba preso, ¿no? Y lo vio al soldado, dice, ceñidos vuestros lomos. O sea, es decir, pónganse en qué? El cinturón. Hermano, usted y yo sabemos lo que significa un cinturón, más para los hombres. Usted en su casa, está en su casa, ¿usted usa el cinturón? ¿Cuándo se lo pone? Un policía está en su casa, en el cinturón tiene la pistola, la esposa, todo. ¿Dónde él cuando está en su casa, él está con el cinturón? ¿Cuándo lo usa? Cuando sale. Cuando es necesario que se lo tiene que poner. Por eso dice el apóstol Pablo ahí, hermano, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es verdad, hermanos? ¿Qué es? Con la verdad. Esta verdad, hermano, se la puede fomentar o se la puede aprender de dos maneras. ¿Ya? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad objetiva, la verdad que se recibe, la verdad que se aprende, la verdad
con la que usted y yo hemos creído. Esa es la verdad, hermanos. ¿Ok? La verdad objetiva. ¿Ya? Es algo esencial, hermano, en el cristiano, ¿ya? Que Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. De esa verdad está hablando, hermano, primeramente. La verdad objetiva, la verdad que usted y yo tenemos, la verdad, como dice aquí, hermano, como le dije, ya, la verdad que uno aprende, la verdad que uno recibe. Cristo dijo, ya, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa es la verdad. Una de las formas que dice: ceñido vuestro lomo de la verdad, que usted y yo ya sabemos. Jesús dijo: yo soy el camino, ¿y qué más? La verdad y la vida. ¿Ok? Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa verdad objetiva que usted y yo hemos recibido, hermano, como cristianos, como creyentes. ¿Qué dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 13? Hablando de lo mismo. Dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 13, dice: por tanto, ceñid ¿qué cosa? Los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. De esa verdad está hablando aquí, hermanos, que usted y yo la entendemos, la que nos hizo libres, la que nos hace libres, ¿ok? Y si no hacemos esto, hermanos, vamos a estar sujetos ¿a quién? Al enemigo. Porque si usted y yo no sabemos la verdad, ¿qué pasaría? El enemigo, ¿qué nos viene a hacer? ¿Nos viene? ¿Ya? Dice ahí, hermano, no es solo conocer la verdad, sino también vivirla, lo que ya hemos conocido. Es decir, usted y yo sabemos la verdad, ¿no? Pero no solamente saber la verdad, sino también, hermano, dice allí, vivir lo que usted y yo ya conocemos. ¿Ok? Dice el mismo libro de Efesios 4:25, yo lo leo, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad ¿qué cosa? Verdad, cada uno con su prójimo. Hermanos, no solamente ceñirse el lomo con la verdad, sino saber cuál es esa verdad, la que me hizo libre, y esa verdad que yo la sé, la tengo ¿qué cosa? Que vivirla. La tengo que compartirla. ¿Ya? Como les dije ahí, el soldado, ¿cuándo usted se pone el cinturón? Cuando sale. Cuando sale a enfrentarse ¿a qué? Al mundo, a la gente, a las personas, a su trabajo, a su jefe, a lo que usted le quiera decir, usted tiene que saber la verdad. La verdad os hará libres. ¿Quién me hace libre? El Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice ahí: está por fin ceñido vuestros lomos con la verdad. Dice: y vestidos con la coraza de justicia. Miren la coraza. La coraza más o menos, hermano, ahí como se ve, como una camisa, como un camisón de metal, que le cubría tanto la parte de adelante y la parte de atrás. Es decir, esa coraza le cubría más lo que era el corazón, los riñones, los pulmones, todo eso, hermano. Ya, por eso era la coraza. Póngase, no solamente usen el cinturón, también la coraza de justicia. La coraza de justicia se puede entender también, hermanos, de dos maneras también. Se puede entender por la justicia que Dios le da a los cristianos. ¿Ya? Se puede entender, hermanos, por la justicia. Puede decir: póngasela y vestido con la coraza de justicia. Debemos de entender que el cristiano es justo delante de Dios por la justicia de Cristo, ¿o no? ¿Por qué usted es justo? ¿Ya? Quiero explicar algo. ¿Por qué usted y yo somos justos? ¿Por qué usted y yo somos justificados? Una cosa es amputar, otra cosa es imputar, ¿o no? ¿Qué es apuntar? Cuando a alguien se le corta, a alguien se le quita algo. ¿Y qué es imputar? Cuando alguien viene y le coloca algo, ¿no es cierto? Cristo Jesús, ¿qué hizo? Nos imputó a nosotros, ¿qué? Su justicia. ¿Qué dice? ¿Dónde está ese versículo? 2 Corintios
2 Corintios, este es el versículo más clave, 2 Corintios capítulo 5, tal vez usted lo ha leído. Segunda Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es imputar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo para que fuéramos, ¿qué cosa? ¿Justo de qué? Delante de él, hermano. Dice ahí, es una justicia imputada, no apuntada, o sea, es imputada, o sea, que algo vino y nos pusieron, no nos quitaron, ¿ok? La justicia de Cristo, la perfección de Cristo, que fue a la cruz y murió por nuestros pecados, esa perfecta justicia es la que aquel que cree en el Señor Jesucristo y la pone. ¿Usted creyó en el Señor Jesucristo alguna vez? Bueno, dos nomás. ¿Usted creyó en el Señor Jesucristo? Usted es justo delante de Dios. Hermano, y esa justificación es única. Romanos 5:1 que dice: justificado pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice ahí, hermano, póngase la coraza de justicia. Usted ya es una persona justa, una persona justificada, porque Cristo murió en la cruz por usted y por mí, por nuestros pecados, y nos imputó esa justicia delante de Dios. Es decir, nos quitó esa enemistad que teníamos entre Dios y el hombre. Esa enemistad se llamaba pecado, ¿no? Cuando Cristo murió en la cruz, nos imputó, ¿qué cosa? Por eso dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, hermano. Ya, pero es una justicia dada por Dios, nos lleva a vivir justamente y piadosamente. Esa justicia nos tiene que llevar a vivir piadosamente y justamente. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Somos piadosos? ¿Somos justos? ¿Estamos nosotros también imputando a alguien algo? ¿O le estamos quitando? ¿Ya? Si alguien no conoce a Cristo, démosle la salvación, ¿no? Eso es imputar. Por eso dice, póngase esa. Recuerde que todo eso, la coraza le cubre ¿qué? Su corazón, su vida, o sea, su cuerpo, su parte, sus órganos. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, póngase la coraza de justicia. Así como usted se la pone, Cristo algún día nos la hizo poner. ¿Por qué? Cuando Él murió en la cruz por usted y por mí. Así que, hermano, la justicia dada por Dios nos lleva a vivir justa y piadosamente. Recuerde, hermano, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, hermano. ¿Ya? Él conoce nuestros corazones. ¿Ya? Satanás no va a querer atacar y hacer que vivamos una vida injusta delante de Dios, ¿no? Satanás no quiere eso, hermano. Pero Dios no puede ser burlado. Satanás siempre va a atacar. ¿Qué dice Santiago 4:7? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Está firme, resistir al diablo y él va a huir ¿de quién? De nosotros, hermano. Esa es una justificación. Por eso ahí el apóstol Pablo en la otra dice, pónganse la coraza de justicia. Ya tenemos el cinturón de la verdad, ya tenemos la coraza de justicia, hermano. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. La mayoría de acá, hermanos, tenemos diferentes pares de zapatos, ¿no? Bueno, los que tienen dinero tienen 5 o 6 pares, ¿no? Uno que es pobre tiene 2, ¿no? Pero, hermano, a veces hay personas que usan zapatos según la ropa que se ponga. Si uno da más. Porque nosotros zapatos negros caen con todo, ¿no? ¿Sí? Zapatos negros y café máximo caen con todo. En cambio la mujer rojo con verde, o sea, no es que la critico, pero algo así. Pero cada uno tenemos diferentes pares de zapatos, ¿no? Ya dice ahí, hermano, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio. Miren los zapatos. ¿Sabe qué, hermano? ¿Cuáles eran los zapatos o las sandalias que usaba el soldado romano? Como se ve ahí, hermano, más o menos la imagen eran con cuerdas cruzadas, y usted sabía que la parte de abajo del zapato tenía clavos. Así como los pupos que tienen los futbolistas, ¿o no? Que tienen algo, también las zapatillas o el calzado, era, hermano, eran unas zapatillas con clavos abajo.
¿Por qué? ¿Por qué la tenía? Exacto, para sostenerse. Porque recuerden que la batalla era como cuerpo a cuerpo. O sea, y el zapato, al usted clavar el zapato ahí, se mantenía, ¿qué cosa? Firme. ¿Ya? Esa es una demostración. O sea, siempre se dice ahí el Pablo y el calzado de los pies. Siempre, hermano. Si ve que todo habla de qué, de estar qué cosa firme, ¿o no? Firme. ¿Se imagina el soldado romano con esas zapatillas? ¿Ya? Es como lo que juegan fútbol, el fútbol americano, son zapatos especiales, ¿o no? ¿Ya? Que le van a ayudar para lo que está haciendo. Y ahí el soldado tenía ahí, paz, el zapato firme, hermano. ¿Ya? Firme allí. La palabra ahí, hermano, dice el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la salvación. Otra traducción dice calzado de los pies con la disposición del evangelio de la paz. Y aquí también, hermano, vemos dos cosas. La palabra apresto. ¿Qué significa la palabra apresto, hermano? Significa preparación, disposición, preparar de antemano. ¿Ya? Y vemos dos cosas aquí, hermano, también importantes. ¿Ya? Que el cristiano siempre tiene que estar preparado para proclamar el evangelio y llevarlo a todas partes. Usted tiene el calzado, ¿no? Lo tiene puesto. Firmes. Y la palabra presto, hermano, significa la disposición que el cristiano tiene para proclamar el evangelio de la paz. Eso es lo primero que vemos aquí. ¿Cuál es ese evangelio de la paz? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que proclamar? Isaías. Vámonos al libro de Isaías, al Antiguo Testamento. El cristiano siempre tiene que estar apresto, disponible, ya preparado, ya, para presentar ¿qué cosa? El evangelio. Ya dice ahí Isaías 52, tal vez el versículo 7, tal vez usted lo ha leído, ¿no? Dice Isaías 52, 7, dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Leamos nuevamente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Romanos capítulo 10. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vámonos a Romanos capítulo 10. Aquí dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 10, versículo 13, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué cosa será? ¿Qué? Salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué tiene que hacer una persona, usted y yo, cuando invocamos, cuando aceptamos al Señor Jesucristo? ¿Qué hicimos? Invocamos. Todo aquel. Ok, dice ahí el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quienes prediquen? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué versículo está usando aquí el apóstol Pablo? Lo que dice Isaías. ¿Cuál es el evangelio de la paz que usted y yo tenemos que anunciar? Por eso dice, primeramente, apresto, o sea, dispuestos, disponibles para el evangelio de la paz. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo yo puedo ser salvo? ¿Cómo la gente puede saber que existe un Cristo? ¿Cómo la gente puede saber que existe un Dios? ¿Cómo lo puede hacer? Con el apresto del evangelio de la paz. Por eso dice ahí Pablo: póngase en los zapatos y ¿qué? Salgamos. Hermanos, por eso dice Pablo ahí: ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Y usa el versículo de Isaías: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cuáles son esos pies? ¿Cuáles son esa hermosura de los que anuncian la paz? Usted y yo, hermano.
Si usted y yo queremos que la gente conozca al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Ir y predicar el Evangelio, hermano. Eso es una parte. La otra parte que vemos, hermanos, el apresto, también se refiere a la estabilidad, la firmeza del creyente en el Evangelio. No solamente que habla de ir y predicar el Evangelio, sino que esa paz ahí del Evangelio de la paz me habla también de la estabilidad, la firmeza del creyente en el Evangelio, que le da paz para que pueda estar firmes en la batalla. ¿O no está firme usted, hermano, sabiendo que tiene a Cristo, que tiene en su corazón? ¿No le da esa paz, no le da esa tranquilidad, no le da esa firmeza? Por eso Pablo dice, usa el calzado ya en nuestros pies, que es el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué dice Romanos 1:16? Versículo de memoria. Porque no me avergüenzo de qué. ¿Y por qué no se avergüenza el Evangelio? ¿Por qué? ¿Para qué el poder de Dios? ¿A quién? ¿Sí, hermano? Usted mismo lo dijo. Está en la Biblia, ¿no? No tenemos que avergonzarnos porque el Evangelio, esa paz que me da es la ¿qué? Firmeza. Firmes, no movernos. La pelea es lucha con Satanás. Así cuando usted va a predicar el Evangelio a otra persona, recuerde que Satanás también está ahí, ¿o no? No escuches. No le hagas caso. No sirve. ¿Ya? No tengo que avergonzarme del Evangelio porque es primeramente poder de quién. No mío. ¿Ya? Poder de Dios ¿para qué? Para que las personas sean salvos. Y lo que gusta para todos, sea gentil, sea griego, sea judío, la salvación es para todos. Por eso, hermano, habla ahí, ¿ya? El Evangelio trae paz a nuestros corazones, como decía Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. De eso habla aquí el apresto del Evangelio de la paz. Lo vemos de dos formas. El apresto para salir y predicar el Evangelio. Aquí no nos conocen. Y ese Evangelio también a mí me da paz. Porque fui un día justificado por nuestro Señor Jesucristo. Y eso me tiene que causar a mí firmeza, hermano. Y esa paz, dice Jesús, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo no la doy, mi Señor Jesucristo. Mi paz te dejo, mi paz os doy. Yo no la doy esa paz como el mundo ofrece paz. Si usted, hermano, por ejemplo, vamos a estar en las próximas elecciones aquí, ¿qué ofrecen todos los candidatos? Paz. Para tener tranquilidad en su hogar. Para poder salir a las calles tranquilamente. ¿Será verdad, hermano? No lo sabemos. Pero la paz que el Señor Jesucristo nos da, Él nos da esa paz. No como la que el mundo ofrece. La paz que el mundo ofrece es una paz pasajera de ellos, nomás que sirve nomás como para un ratito, ¿no? ¿Ya? Firmes en la paz que es el Evangelio. El Evangelio produce paz en nuestras vidas. ¿O no le produce paz, hermano? Una vez me hicieron esta pregunta: ¿usted le teme a la muerte? Una pregunta difícil de responder, ¿o no? Seamos sinceros. La pregunta es: ¿usted le teme a la muerte? No me responda, solamente pienso. O sea, la pregunta: ¿usted le teme a la muerte? Si usted dice sí, ¿por qué? Y si dice no, ¿por qué? Porque las dos tienen respuestas, ¿o no? Tanto el sí y tanto el no. Pero pensemos, hermano. La situación, la circunstancia, el motivo, Dios de todo, ¿no? Pero, hermano, el Evangelio que yo creo me trae paz. Y no me diga que no ha pensado, hermano, porque si no, no le creo nada. Usted no ha orado, ya creo, Dios, ya ven pronto. O sea, por ver tanta maldad, ¿no? Sí. Señor, ya ahora que venga, o sea, ya no queremos esto. A veces oramos así, hermano, ¿ya? Porque ya queremos ¿qué cosa? Queremos tranquilidad, y como Dios nos ha ofrecido estar allá, paz, tranquilidad y todas las cosas, ¿no? Queremos ya estar así. ¿Pero quieren que le diga algo, hermano? Todavía no. Y mientras estemos acá,
el evangelio de esa paz es la que nos tiene que ayudar a nosotros hasta que el Señor Jesucristo venga. ¿Ok? Ya vimos, hermanos, ¿qué cosa vimos primeramente? La coraza de... Perdón, el cinturón. ¿Ya? Después vimos la coraza. Ya vimos las sandalias. Tres, nos faltan tres más. Versículo 16. ¿Ya? Y dice allí, sobre todo, ¿ya? Sobre todo ¿qué? Todo lo que está pasando, ¿no? Sobre, ya vimos el evangelio de la paz, ya vimos la coraza de justicia, ya vimos el cinturón de la verdad. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque podáis apagar todos los dardos del enemigo. Hermano, el soldado romano tenía dos escudos, uno pequeño y uno grande. El grande era de 2 pies de ancho por 4 pies de alto, más o menos con 1 metro algo, que el escudo le cubría todo su cuerpo. ¿Ya? Y la palabra dardos ahí, hermano, usted ha visto en las películas, ¿o no? Que lanzan fuego, lanzan flechas como con la punta con fuego, ¿no? Con algo ahí que inflama, ¿no? Vienen y lanzan, ¿no? Y ha visto a los otros soldados cómo hacen, solo ponen el escudo, ¿no? Y se protegen. Porque tenían dos clases de escudo, un escudo pequeño y un escudo grande. Y aquí, hermano, es la única vez que Pablo da una descripción de lo que hay que hacer, ¿no? Dice, usa el escudo. ¿Para qué dice ahí, hermano? Primeramente, sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, hermano. El maligno siempre nos va a querer atacar, nos va a lanzar dardos, ¿no? Dardos, de todo, ¿no? Lo que veníamos diciendo hace rato. El enemigo nos va a causar división, nos va a causar desobediencia, nos va a hacer que discutamos, nos va a decir que no sirvamos o que no servimos para nada. Esos son los dardos que lanza Satanás, y vaya con fuego. Pero dice ahí, hermanos, que tenemos que cubrirnos. Pero ahí dice la frase, sobre todo tomar el escudo de la... ¿Qué dice? De la fe. ¿Cuál es ese escudo de la fe? Porque sabemos que tenemos el escudo, los dardos del enemigo los podemos cubrir, ¿o no? ¿Ya? Tenemos la coraza, tenemos los calzados, tenemos el cinturón, pero ahora nos dice el escudo de la fe. Nos está hablando, hermano, de la confianza en Dios y la confianza en su palabra, de mantenerse en pie y apagar todos los dardos del enemigo. ¿Cómo peleamos con el enemigo? ¿Cuál es nuestra mayor arma? La fe. ¿Ya? Y la fe que nos produce la palabra de Dios, nuestra fe en Dios es la que nos tiene que mantener firme a pesar de todas las dificultades. Tenemos que confiar en Dios. Qué difícil es confiar, ¿no? Pero, hermano, dice allí, ya, tenemos que confiar en Dios. No es más o menos, hoy día sí confío, mañana no confío. Cuando estamos bien con Dios, cuando todo nos va bien, vaya que tenemos confianza en Dios, ¿no? Pero cuando comienzan los problemas, las dificultades, ¿seguimos confiando? ¿Seguimos confiando en Dios, hermano? Por eso hay que usar el escudo de la fe, la que me va a cubrir sobre todos los ataques, es la palabra de Dios. Dios es malo, hermano. ¿Ya? Dios no es malo, hermano. Si estamos en dificultades, si estamos en problemas, hermano, no es por la culpa de Dios. Muchas personas, como dije, hermano, confían en Dios cuando estamos bien y cuando no estamos bien. Les quiero contar algo, una historia, no sé si sea verdad o sea ficticia o qué sé yo, pero he escuchado esto, hermano, y siempre me ha gustado. Dice que había una persona que tenía una montaña acá y otra montaña ahí y ponía una cuerda en medio. ¿Ya? ¿Cómo le llaman a esas trapecitas, Rosa, no? Los que pasan por una cuerda. Malabarista, no sé. Y el tipo estaba de un lado a otro y cruzaba. Y la gente, ¡wow!
cruzaba, wow, ¿no? Y abajo, hermano, había un abismo. Y él decía, ¿cuántos creen que yo puedo cruzar bien? ¿Cuántos creen que yo puedo cruzar esa cuerda con una carretilla? Toda la gente, sí, wow, cruzó con una carretilla. Cruzaba, ¿no? Todo el mundo creía. Cuando él hace la pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo cruzar con la carretilla y con una persona aquí? Sí, sí puede, bien. ¿Quién levanta la mano? Ya nadie quiso. Porque una cosa es creer, otra cosa es confiar. ¿Sí me entiende, hermano? Ellos creían que podía pasar con la carretilla, podía pasar con una persona así. Pero cuando él pidió a una persona, nadie quiso. No dice que creían, porque una cosa es creer, otra cosa es confiar. ¿Usted cree en Dios? Bueno, yo sí creo. ¿Usted cree en Dios? ¿Y usted confía en Dios? ¿Y entonces por qué hay tantos problemas? ¿Por qué tenemos tantas dificultades, hermano? Porque lo que nos cuesta, hermano, es confiar. Lo que nos cuesta es eso, hermano. ¿Ya? Creemos, sí, todos creemos, hermano. ¿Ya? Estamos como familia con cosas pasando problemas, dificultades, pero creemos en Dios que nos va a ayudar, sí. Confiamos, sí. ¿Cuándo? No sé. Pero yo confío, hermano. El escudo de la fe es confiar, no solamente creer, sino confiar. Y eso es lo que muchas veces a nosotros como creyentes como que nos olvidamos. Como digo, cuando estamos bien con Dios, creo todo. Pero cuando Dios ya no estamos bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde se fue la confianza? Si hace rato creíamos, ¿ya? Pero cuando tenemos que confiar muchas veces, por eso, hermano, firmes en la fe. La palabra de Dios es la que me da la confianza. Satanás me va a tirar dardos, me va a atacar, pero tengo el escudo de la fe, que es la palabra del Señor, hermano. ¿Ya? Una cosa es creer, otra cosa es confiar. Podemos decir que creemos, pero solo cuando podemos decir, pero es difícil, podemos decir que creemos, pero cuando estamos en las pruebas es difícil decir que confiamos. Dios, hermano, usted y yo no sabemos cómo Dios nos puede sorprender, ¿o no? Y confiamos. Es fácil creer, como yo siempre le he dicho, que usted sale a la calle, pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? ¿Qué le va a decir? Sí, yo creo. ¿Y usted, pero usted confía en Dios? Depende. ¿Simple, hermano? Esa es la diferencia. Por eso, hermano, todo se compagina. O sea, tenemos que conocer la verdad, tenemos que conocer la justicia, tenemos que conocer el Evangelio, tenemos que conocer lo que Dios ha prometido y tenemos que confiar en lo que Dios ha dicho, confiar en su palabra. Tenemos el cinturón de la verdad, sí, la coraza de la justicia, sí, tenemos los calzados del Evangelio, sí, tenemos el escudo de la fe, sí, pero qué difícil es confiar, ¿o no? Tenemos todo, hermano. ¿Por qué se nos hace difícil confiar, hermano? Mira el versículo 17. ¿Ya cuánto hemos visto? 4, ¿no? Vamos por el 5. Dice ahí, hermano, el versículo 17 dice, y tomar, otra vez la palabra tomar. Acá nos dice tomar el escudo, ¿no? Acá nos dice tomar el yelmo de la salvación. El yelmo que vemos ahí, hermano, es un casco. ¿Okay? Es un casco que le cubría toda la cabeza, hermano. Porque recuerde que muchas veces los dardos o las flechas usted podía cubrir acá, ¿no? Pero a veces venían de arriba, ¿no? Pero el casco le cubría, hermano. El casco le cubría, ¿ya? El casco cubría eso, hermano. No tenemos que pensar, hermano. Recuerde, dice el versículo 7, y tomar el yelmo de la salvación. Hermano, no crea o no creamos que Satanás no va a afectar no crea que Satanás no va a afectar nuestros pensamientos.
¿Por qué Pablo dice tomar el yelmo de la salvación? Hermano, ¿usted nunca ha dudado de su salvación? Yo a veces he dudado. Digo, Señor, ¿verdad que soy salvo? ¿Por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué me pasan tantos problemas? ¿Será que no soy salvo? Satanás te pone eso en la cabeza, hermano. ¿Ya? Satanás va a atacar ¿dónde? Tu cabeza. Por eso Pablo dice aquí, póngase en el casco de la salvación, es decir, usted y yo, hermano, la seguridad de la salvación que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Satanás es astuto. Miren lo que dice, hermano, 2 Corintios. 2 Corintios, hermano. Segunda Corintios capítulo 11. Estamos allí. Dice así: ojalá me toleráis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a quién, con su ¿qué? Astucia. ¿Ya? Vuestros sentidos, vuestros pensamientos, vuestra mente sean ¿qué? De alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Dónde ataca Satanás? Su mente, ¿no? Satanás va a atacar su mente y con astucia. Engañó a Eva. Hermano, ¿usted cree que con astucia no nos engaña? A nosotros. ¿Ya? Y hermano, Satanás siempre va a estar con eso, que usted y yo vayamos a ¿qué? A dudar de la seguridad de nuestra salvación. ¿Ya? Cuando uno sigue a Cristo, hermano, Satanás siempre va a hacer que usted dude de su salvación. Hoy día eres cristiano, mañana no. De lunes a viernes sí, sábado y domingo no. No, hermano. Nuestra salvación es para toda la vida. O sea, Satanás siempre va a querer engañarnos, hermano. Si usted y yo sabemos que somos salvos, ¿ya? ¿Cómo usted y yo sabemos que somos salvos, hermano? ¿Cómo usted y yo sabe? ¿Cómo usted sabe que es salvo? ¿Cómo yo sé que soy salvo? ¿Qué me demuestra? ¿Cómo demuestro a la gente que yo soy salvo? ¿Por qué soy salvo? ¿Cuál es el motivo? ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es todo lo que puede darse para que la gente vea que yo soy salvo? ¿Saben por qué, hermano? Por los cambios que hay en su vida. Usted allí se da cuenta, hermano, si verdaderamente uno es salvo. ¿Ya? Y usted y yo nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Cómo yo era antes? ¿Cómo soy ahora? ¿Hay algún cambio? ¿O estoy igual? ¿O estoy mitad sí y mitad no? No es así, hermano. ¿Ya? Satanás va a atacar, decir, oye, no, ¿para qué vas a la iglesia? Si tú decías, igual eres salvo, por gusto vas. Hermano, Satanás siempre va a querer atacar, hermano. ¿Cuándo hay cambio? Cuando por mi fruto me van a ¿qué? A conocer, hermano. Mis frutos dan evidencia de mi cambio. Los frutos dan evidencia que mi cambio, los frutos dan evidencia que yo soy una persona salva. ¿Ya? Y créanme que Satanás va a atacar. Por eso Pablo dice, póngase en el yelmo de ¿qué? De la salvación. Primera de Juan, hermano. Este versículo es muy bonito. Aparte de ser bonito, me da seguridad. ¿Ya? Me da la seguridad de que yo soy una persona salva. Nadie puede arrebatar mi salvación, ni la muerte, ni el Hades, ninguna cosa creada me va a separar del amor de Dios. ¿Ya? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Ya?
Primera Juan 1:12 que dice, mas a todos los que creen en su nombre le dio ¿qué cosa? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es una seguridad, eso es una promesa. Primera Juan capítulo 5 versículo 13 que dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, ya, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No tenemos que dudar, hermano. Satanás va a querer que dudemos de nuestra salvación. Dice ahí, hermano, estas cosas he escrito a vosotros. ¿A quién? A todos nosotros. Dice allí, que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El mismo libro 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dice en Juan 14, hermano, que Dios conoce sus ovejas, ¿no? Y Él la llama por su nombre. ¿Ya? Él la llama por su nombre. Hermano, no dudemos nunca de nuestra salvación. No tenemos por qué dudar, hermano. ¿Ya? Satanás va a querer ahí atacar. Yo siempre digo esto, hermano, ustedes o los que son papás, si su hijo se va a China, Japón o que se vaya al espacio, ¿deja de ser su hijo? ¿Deja de serlo? No. ¿Ya? Su hijo se porta malcriado, usted lo castigó, ¿dejó de ser su hijo? Sigue siendo, ¿no? Lo mismo es, hermano, dice Dios que nos dio las ovejas y la pone en su mano y está en la mano de Jesús. Jesús cierra la mano y dice Dios, y nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano, hermano. Nunca dude de su salvación. Satanás va a querer atacar, ¿ya? Porque, hermano, cuando estamos en pecado, Satanás ataca más, ¿no? Cuando estamos siendo desobedientes, Satanás ataca mucho más a nuestros pensamientos. Y nos va a decir, no eres una persona salva. Así que, hermano, ya tenemos ¿qué cosa? El cinturón, ya tenemos la coraza, ya tenemos los zapatos, ya tenemos el escudo, ya tenemos el yelmo. La última dice, yo digo, se me perdió, estoy en Juan, por eso que no leo. Estaba como asustado y se me perdió. El último que dice, hermano, tomad el yelmo de la salvación, ¿y qué dice? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomad el escudo, que es la palabra de Dios. Como le dije, el soldado tenía 2 espadas, una pequeña en el cinturón y una grande. ¿Ya? 2 espadas también tenía el soldado. En el cinturón tenía una espada pequeña y también tenía una espada grande. Aquí está hablando de la espada pequeña. ¿Ya? Dice allí, hermano, y tomad y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted no ha escuchado esta frase, hermano, muchas veces. ¿Qué es esto? Sí, no sé qué es la Biblia. Pero ¿qué dice la gente? Es la espada. Pregunto, ¿esto es la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Usted no lo está diciendo? ¿Esto es la palabra de Dios? Ok, pero mientras esté cerrada es la palabra de Dios. Hermano, hay gente que usa la palabra de Dios como una reliquia, lo tienen allí, el libro guardado en una caja, como esto es algo antiguo, y lo antiguo tiene valor y lo tienen allí. ¿Es la palabra de Dios? Un libro. ¿Cuándo es la palabra de Dios? Cuando yo hablo la palabra de Dios. ¿Me entiende, hermano? Ahí, por eso dice, y usad, dice allí el versículo, hermano, y la espada del Espíritu. ¿Ya? El Espíritu está hablando, hermano. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo, ¿no? Usó personas, usó gente para inspirar. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por qué? Por el Espíritu Santo. O sea, las palabras del Espíritu hablan del Espíritu Santo. Y dice ahí, hermano, ¿qué es la palabra de Dios? Pregunta, ¿estamos usando la palabra de Dios? ¿Ya? ¿Estamos usando la espada? No, esta es la espada, yo te peleo.
no, hermano, así no pelee. Abra la palabra de Dios. Yo puedo tener la Biblia, o sea, puedo decir esta es la palabra de Dios, pero mientras no abra la palabra de Dios, mientras no use la palabra de Dios, no es la palabra de Dios. No sé si me entiende lo que le digo. ¿Me entiende, hermano? Esta es la palabra de Dios, ábrala, úsela. Esa es la espada, la abro. ¿Y cuál es la espada? La del Espíritu, que es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y esa es la palabra de Dios. ¿Usted cree, hermano, que la palabra de Dios le puede solucionar sus problemas? ¿Usted cree que la palabra de Dios le ayuda a confiar? ¿Usted cree que la palabra de Dios es nuestra verdad? ¿Usted cree que la palabra de Dios es nuestra justicia? ¿Usted cree que la palabra de Dios es el Evangelio? ¿Usted cree eso? ¿Cuánto tiempo leyó la palabra la semana que pasó? No me responde. Usted me dice que la palabra de Dios, ¿no? Que la verdad es la justicia, y encuentra el Evangelio, todo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo leímos la palabra de Dios? No me responda, pero usted lo sabe. ¿Cómo podemos decir que la palabra de Dios y no la uso? Por eso dice ahí, y tomad, nuevamente dice ahí, hermanos, y tomad el yelmo de la salvación, y tomad la espada del Espíritu. ¿Por qué tengo que tomar la espada del Espíritu? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. No es mi palabra, no es su palabra, es la palabra de Dios. Y mientras, hermanos, usted y yo no tomemos la palabra de Dios, siempre vamos a tener inconvenientes. ¿Ya? La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Yo creo que les conté una vez la historia, ¿no? De un ex caníbal y un ateo. No sé si les conté aquí. Que había un ex caníbal y un ateo. Y el ateo le decía al ex caníbal: demuéstrame que este libro es la palabra de Dios. Dame una evidencia pura de que este libro es la palabra de Dios, le decía el ateo al ex caníbal. Dame solo una evidencia y yo te creo, le dice. Y el ex caníbal le dice: si este libro no fuera la palabra de Dios, si este libro no hubiera cambiado mi vida, pues en este momento sería mi almuerzo. ¿Me entiende, hermano? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que ¿qué? Que toda espada, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿es viva? ¿Y por qué no la usamos? ¿Por qué no la abrimos? ¿Por qué no la compartimos? Mientras esté cerrada, es la palabra de Dios, es una Biblia. Pero mientras la abrimos, es nuestra espada. ¿La estamos abriendo, hermano? Por eso Pablo le dice aquí, hermano, ya póngase en el yelmo de la salvación y tomen el Espíritu, tomen el Espíritu, dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, hermano, para concluir, todo esto termina en una sola cosa. Todo esto se enfoca en nuestro Señor Jesucristo. ¿Jesucristo es la verdad? ¿Jesucristo es la justicia? ¿Jesucristo es el Evangelio? ¿Jesucristo es nuestro escudo? ¿Ya? ¿Jesucristo, perdón, es nuestra salvación? ¿Jesucristo es su palabra? Todo se enfoca en nuestro Señor Jesucristo. No hay más, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice: tomemos la armadura de Dios. Eso es algo físico, pero todo lo espiritual está acá, hermanos. La próxima semana vamos a estar hablando de otro, dice ahí versículo 18, orando en todo tiempo. ¿Okay? Lo que más nos cuesta a nosotros como cristianos son dos cosas: orar y leer la palabra de Dios. Y no me diga que no, porque lo expulso por mi Dios. Pero es así, hermano. Lo que más nos cuesta a nosotros como cristianos es orar y leer su palabra. Los días miércoles tenemos culto de oración. Vengan, asista los días miércoles. Y si les llega a pasar y decir: ay, hermano, ¿por qué Dios no me dice? Venga, oremos.
Ya, la próxima semana vamos a estar viendo, hermanos, orando en todo tiempo, lo que más nos cuesta a nosotros. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.